Buenos días, niños. Espero que te encuentres bien disfrutando de estas clases virtuales junto a tus padres. Te recuerdo que en esta época de crisis debemos ser solidarios con las personas que lo necesitan. Debemos brindarles nuestro apoyo y saber convivir con ellas. Bien, hoy miércoles 17 de junio de 2020 abordaremos el área de lengua y literatura, con un tema principal, el lenguaje. Antes de ingresar a hablar del lenguaje, observemos la imagen. Vemos a dos niños conversando, dialogando, ¿verdad? Están intercambiando información. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos con otras personas, ya sea a través de palabras, sonidos, gestos o signos. Como por ejemplo, cuando usted se comunica o cuando usted habla con su mamá, con su papá, con sus hermanos o sus amigos, ¿verdad? Usted está realizando comunicación. Mayormente las personas se comunican a través del habla para expresar sus sentimientos o sus ideas. Observemos la imagen. Yo tengo a la mamá y al niño que están dialogando. Cuando usted conversa con sus amigos, con sus tíos, usted está realizando comunicación. Usted está intercambiando ya sea idea o pensamiento. Usted está en el intercambio de información. La función principal del lenguaje es la comunicación, el intercambio social. Hablamos para compartir nuestras ideas, pensamientos o recuerdos. Como por ejemplo, cuando yo estoy hablando con mi mamá o con mis amigos de barrio, yo estoy realizando comunicación. Por ende, estoy realizando lenguaje. Recordemos que el lenguaje, la función principal es la comunicación. En el lenguaje también existen clases de lenguaje. Las clases de lenguaje son oral, escrito, mímico y simbólico. Repito, lenguaje oral, escrito, mímico y simbólico. Las clases de lenguaje son oral, escrito, mímico y simbólico. El lenguaje oral se lo realiza a través del habla. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy realizando lenguaje oral. Cuando yo estoy escuchando las noticias, cuando estoy hablando con un familiar que no está cerca mío por teléfono, estoy realizando lenguaje oral. Como por ejemplo, conversación, declamación, discurso en público. Cuando usted observa a una persona que está delante de gente y está hablando, es un lenguaje oral o hablado. Cuando uno está hablando por teléfono, cuando estoy escuchando la noticia por la radio, por la televisión, cuando voy al cine, estos son medios de comunicación oral. Por ejemplo, cuando mi papá está escuchando la noticia por la televisión, estoy viendo lo que está sucediendo en nuestro país, estoy realizando lenguaje oral. Observe las imágenes. Vemos a dos niños conversando, un televisor, una señora hablando en público, una radio y los niños hablando por teléfono, ¿verdad? Son medios de comunicación oral. Recuerda que el lenguaje oral se lo realiza a través del habla. El lenguaje escrito se refiere por medio de letras y gráficos, cuando algo se publica o se escribe. Por ejemplo, esto hace referencia a la escritura de palabras. Por ejemplo, los libros, periódicos, tarjetas, apuntes, revistas, cartas o correos. Cuando usted le quiere escribir un poema a su papá o a su mamá, usted está haciendo lenguaje escrito. Cuando yo compro el periódico, El Universo, Electra, ¿verdad? Para comunicarme también a través del lenguaje escrito lo que está sucediendo en nuestro país. Cuando usted le quiere mandar una invitación de cumpleaños a sus amigos, también es un medio de comunicación escrito. Observe las imágenes. Cuando un niño está escribiendo un libro, periódicos, una carta, unas tarjetas de felicitaciones. Estos son medios de comunicación escritos. Recuerde que el lenguaje escrito se lo realiza a través de la escritura de palabras.
Cuando usted realiza sus tareas, está haciendo lenguaje escrito, está desarrollando la escritura. El lenguaje mímico se lo realiza a través de gestos o señales, como por ejemplo mimo, payaso, vigilantes o el lenguaje de los sordos mudos. El lenguaje de los sordos mudos se lo realiza a través de señas, porque esas personas no pueden hablar. Los mimos se comunican a través de señas, cuando ellos quieren transferir alguna información, cuando quieren transmitir la información. Observen la imagen. Tenemos a un vigilante. El vigilante, cuando andamos en la calle, observamos que el vigilante se comunica a través de señas. Los mimos y las señas de los sordos mudos. Recuerde que el lenguaje mímico se lo realiza a través de gestos o señales. Se lo realiza a través de gestos o señales. El lenguaje simbólico se lo realiza por medio de signos, banderas o colores. Por ejemplo, banderas, señales de tránsito, colores o el semáforo también es un símbolo, es un lenguaje simbólico. El semáforo, ¿verdad? Cuando indica los colores, cuando el vehículo debe circular o debe quedarse estacionado. Las señales de tránsito, cuando andamos en la calle, observamos no cruzar, pare, eso pertenecen también al lenguaje simbólico. Las banderas, la identificación de cada país. Cuando yo me quiero ir a Guayaquil, yo ubico los colores de Guayaquil o la bandera, eso es lenguaje simbólico. Recuerde que el lenguaje oral se lo realiza a través del habla, ya sea cuando una persona está conversando, dialogando, o cuando estamos viendo las noticias, o escuchamos alguna información por la radio. Eso es lenguaje oral. El lenguaje escrito se lo realiza a través de la escritura de palabras. Cuando voy a chatear por Messenger, por WhatsApp, cuando compro un libro, el periódico, voy a escribir o redactar una carta. Cuando hago mis tareas, estoy realizando lenguaje escrito. El lenguaje mímico se lo realiza a través de gestos o señales. Cuando yo veo a un mimo, a un vigilante, a un payaso, estas personas se comunican a través de señas. El lenguaje simbólico se lo realiza a través de signos, banderas o colores. Las señales de tránsito que nos permiten circular o cuando la persona no puede cruzar, nos indican una señal, ¿verdad? O son signos y estos pertenecen al lenguaje simbólico. A continuación te presento la actividad en clase. A ver si tú prestaste atención a la explicación de la clase. Tenemos que unir con línea cada gráfico según el lenguaje correspondiente. Como por ejemplo, yo tengo aquí la comunicación de los sordos mudos a través de señas, periódicos, banderas y una persona hablando en público. Tengo lenguaje oral, escrito, mímico y simbólico. Tengo que unir identificando la imagen. La primera es lenguaje mímico. Muy bien, es un lenguaje mímico porque se lo realiza a través de señas. En la segunda imagen son periódicos. Esto es un lenguaje escrito. Muy bien, porque se lo realiza a través de publicaciones de escritura. La tercera imagen es bandera y esto es lenguaje simbólico, ¿verdad? Porque identifican. La última imagen es una persona hablando en público. Esto es lenguaje oral. Recuerde que el lenguaje oral se lo realiza a través del habla. El lenguaje escrito se lo realiza a través de la escritura de palabras. El mímico de gestos y señales y el simbólico son a través de signos que identifican a la persona. Como tarea, vas a resolver las siguientes actividades. Unir con línea las clases de lenguaje con sus ejemplos según corresponda. Tengo lenguaje escrito, oral, simbólico, mímico. A. Vigilante dirigiendo el tráfico. B. Cantar en una fiesta. C. Color rojo no cruzar. D. Una carta para un familiar. Yo tengo que leer las opciones y debo unir con líneas según corresponda. Como por ejemplo,
Hago la número 1, escrito, lo voy a unir con la número D, una carta para un familiar. 2. Escribe la clase de lenguaje correspondiente a las siguientes palabras: conversación, periódico, radio y televisión, libro, mimos, semáforo. Conversación es un lenguaje oral. Muy bien, ubico lenguaje oral. De esa forma debes ir desarrollando con las demás palabras. Por último, dice, identifica la imagen y pinta el casillero correspondiente. Tengo que identificar la imagen y pintar a qué lenguaje corresponde. Primero tengo un mimo, un niño escribiendo, una radio y señales de tránsito. Realizo la primera, esto es un mimo, por ende es un lenguaje mímico. Pinto lenguaje mímico. De esa forma debes ir desarrollando con las demás imágenes. Pronto nos veremos, quédate en casa.